En la historia de la aviación hay aviones que parecen pura ciencia ficción, pero su historia real es mucho más extraordinaria que cualquier invención. Un espía supersónico, capaz de dejar atrás literalmente a los misiles antiaéreos, ocultó durante años un secreto que podría haber desatado un escándalo monumental para el Pentágono. Amigos, les presento al Lockheed A-12. ¿Cómo logró este monstruo tecnológico violar fronteras ajenas con impunidad durante años? ¿Y qué acuerdo tan absurdo hicieron los estadounidenses para lograr ponerlo en el aire? ¿Cómo se vio involucrado el liderazgo soviético en la creación de un arma dirigida contra ellos mismos? ¿Y qué final le esperaba a esta leyenda invulnerable al encontrarse con un MiG soviético? En esta historia se ocultan demasiados hechos incómodos de los que los generales preferían no hablar. Quédense hasta el final del video, ya que estos detalles los harán ver la historia de la aviación de una manera completamente diferente. El 1 de mayo de 1960, sobre la parte central de la Unión Soviética, a una altitud de 21 kilómetros, vuela un avión. Desde abajo no se ve ni se escucha. Los radares de la época apenas logran detectarlo. El piloto, el estadounidense Francis Gary Powers, conduce el avión de reconocimiento Lockheed U-2 en una ruta desde Pakistán hasta Noruega. La ruta pasa directamente por el territorio de la URSS. Así fue diseñado. La altitud era la protección. Precisamente en esta lógica se había basado todo el programa de reconocimiento aéreo de los Estados Unidos en los últimos años. Ningún interceptor soviético podía subir a tal altura. Ningún misil antiaéreo, teóricamente, alcanzaba a un avión a esa altitud. Teóricamente. A las 8:53, el sistema de misiles antiaéreos soviético S-75 realizó un lanzamiento. No uno, sino varios. Uno de los misiles explotó muy cerca del U-2. Los fragmentos destruyeron la sección de cola. El avión comenzó a desintegrarse en el aire. Powers abandonó la cabina. Aterrizó con vida. Los militares soviéticos lo encontraron antes de que pudiera hacer algo. Aquí comienza la parte de esta historia, de la que se habla mucho menos de lo que se debería. Powers tenía una aguja, un pequeño alfiler plateado con la punta hueca llena de una potente neurotoxina. La Agencia Central de Inteligencia suministraba este instrumento a sus pilotos en caso de captura. Un pinchazo en la piel y el interrogatorio se volvía imposible. Powers sabía de la existencia de esta aguja y la tuvo en sus manos, pero no la usó. Eligió la vida. Esta decisión tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del destino de un solo hombre. La parte soviética obtuvo un piloto vivo, los restos del avión y el equipo fotográfico de a bordo. El presidente de los EEUU, Dwight Eisenhower, negó al principio el hecho mismo del vuelo de reconocimiento. Luego, tuvo que admitirlo todo públicamente ante el mundo entero. La cumbre de París, que debía ser un paso hacia la reducción de la tensión entre las dos superpotencias, fracasó. Nikita Khrushchev abandonó las negociaciones de manera demostrativa. Un avión derribado, un piloto vivo, una crisis diplomática para los años venideros. Pero la consecuencia más importante de este evento no ocurrió en los pasillos diplomáticos. Ocurrió en las oficinas del Departamento Militar estadounidense, allí donde la gente empezó a comprender una verdad simple e incómoda: la altitud ya no protegía. Si el enemigo había aprendido a alcanzar un avión a 21 kilómetros de altura, significaba que se necesitaba algo fundamentalmente diferente. No más alto, más rápido. Tan rápido que ningún misil pudiera alcanzarlo físicamente. La idea estaba clara, pero nadie en el mundo sabía cómo construir un avión así. Casi nadie. En 1943, en la ciudad de Burbank, California, la compañía Lockheed separó a un pequeño grupo de ingenieros en una división independiente. Al grupo se le asignó un espacio, una vieja carpa de circo al lado de la planta principal. Al lado se encontraba la producción de plásticos. El olor era el correspondiente. Los ingenieros apodaron a su lugar de trabajo Skunk Works, fábrica de mofetas, inspirados en una tira cómica muy popular de la época llamada Lil Abner,
donde aparecía un lugar igual de maloliente y misterioso. El nombre oficial de la división, Proyectos de Desarrollo Avanzado de Lockheed, nunca llegó a arraigar. Todos le decían simplemente Skunk Works. A la cabeza estaba Clarence Johnson. Sus colegas lo llamaban Kelly. Llegó a Lockheed en 1933, a los 23 años, casi recién salido de la universidad. Para cuando le confiaron Skunk Works, ya sabía cómo construir aviones más rápido y mejor de lo que dictaba la lógica estándar de la ingeniería. Su método era radicalmente simple: un equipo pequeño, comunicación directa sin intermediarios. Si se necesita cambiar una pieza, se cambia de inmediato, sin 3 semanas de correspondencia entre departamentos. Johnson formuló 14 reglas de trabajo para su división. La primera decía: el director del proyecto debe tener un control prácticamente total sobre el programa. No parcial, prácticamente total. También impuso una condición a los clientes estatales. Si un funcionario quiere verificar el avance de los trabajos, debe venir en persona y firmar cada documento de control él mismo, sin comisiones de inspección, sin su conocimiento ni informes, por el simple hecho de informar. De lo contrario, no habría contrato en absoluto. Sonaba atrevido, pero los resultados fueron más convincentes que cualquier argumento. Ese mismo año, 1943, el equipo de Johnson desarrolló el primer caza a reacción estadounidense, el P-80 Shooting Star, en 143 días, cuando el pliego de condiciones técnicas preveía unos 180. El cliente estatal quedó asombrado y a la vez un poco desconcertado. Tales cosas no solían suceder, pero ocurrían con regularidad. Luego vino el U-2, aquel mismo avión de reconocimiento de gran altitud que Francis Powers pilotaba sobre los Urales el 1 de mayo de 1960. Y a finales de la década de 1950, Johnson recibió un nuevo pliego de condiciones técnicas. El avión debía volar a una velocidad 3 veces superior a la del sonido, mantenerse a una altitud de más de 20 kilómetros y realizar misiones de reconocimiento durante un tiempo lo suficientemente prolongado para que tuvieran sentido. En el papel, esto parecía una lista de requisitos para una máquina imposible de construir. Johnson se sentó a hacer los cálculos y rápidamente comprendió dónde estaba el principal obstáculo. No en los motores, ni en la aerodinámica. A una velocidad de Mach 3, el aluminio aeronáutico común, con el que se habían construido todos los aviones hasta entonces, simplemente deja de mantener su forma. No se destruye instantáneamente, se ablanda lenta e inevitablemente, como un trozo de mantequilla en una sartén caliente. Se necesitaba otro material. El programa se clasificó de inmediato bajo el nombre en clave Oxcart, y muy pocos, fuera del círculo estrecho de iniciados, sabían que existía. El programa Oxcart existía oficialmente solo para quienes trabajaban en él. No tenía presupuesto público, ni dirección oficial. Los aviones construidos en su marco no figuraban en ningún registro de aeronaves, y los pilotos reclutados para volar estas máquinas dejaban oficialmente de ser militares. Se les pedía que se retiraran de las Fuerzas Armadas, se vistieran de civiles y se convirtieran en pilotos de pruebas de una compañía de aviación privada. El salario era muy bueno y el trabajo era completamente secreto. La base de entrenamiento estaba ubicada en el desierto de Nevada, junto al lago seco de Salt Groom Lake. En los mapas, este lugar no estaba marcado de ninguna manera y oficialmente no existía. Los pilotos y el personal técnico llegaban allí en vuelos especiales desde Burbank, aviones sin marcas de identificación y documentos sin indicación del destino. Más tarde, el mundo entero conocería este lugar con el nombre de Area 51, pero entonces no tenía nombre alguno. Las familias de los pilotos vivían en un pequeño asentamiento cercano. Las esposas sabían que sus maridos trabajaban, pero no sabían exactamente dónde, en qué ni para qué, y no se recomendaba hacer preguntas. El 26 de abril de 1962, el piloto de pruebas Lou Schalk elevó el A-12 en el aire sobre Groom Lake. El primer vuelo duró 35 minutos. Schalk aterrizó la máquina y los especialistas técnicos inspeccionaron el avión.
Todo transcurrió dentro de los parámetros calculados. En Washington, varias personas de la Agencia Central de Inteligencia leyeron el informe, firmaron y guardaron el documento en una caja fuerte, sin ruedas de prensa ni celebraciones públicas. Durante los años siguientes, se construyeron 13 aviones A-12 en el marco del programa. Varios de ellos se estrellaron durante los vuelos de prueba. Cada vez, la Agencia Central de Inteligencia daba a las familias la misma explicación: un accidente durante las pruebas de equipos civiles secretos, sin mencionar una sola palabra sobre el A-12. El programa Oxcart fue desclasificado oficialmente en 2007. Quienes sobrevivieron se enteraron de la verdad sobre el trabajo de sus esposos y padres más de 40 años después. Pero en 1962, todas estas historias aún estaban por venir. Los ingenieros de Skunk Works se enfrentaban a una tarea específica y sumamente incómoda. El diseño del avión estaba listo, al igual que los motores, pero faltaba lo principal: el material para la estructura que pudiera soportar una velocidad de Mach 3 sin romperse, derretirse ni perder su forma. El aluminio no era adecuado y el acero era demasiado pesado. Quedaba una sola opción, que era a la vez obvia y completamente absurda desde el punto de vista de la confrontación entre las dos superpotencias. A una velocidad de Mach 3, el avión no solo vuela rápido, literalmente arde en el aire, no en el sentido de llamas, sino en términos de temperatura. El aire frente a la nariz de la máquina no tiene tiempo de apartarse. Se comprime y se calienta debido a esta compresión. Los bordes de ataque de las alas de la A-12 se calentaban a más de 400 grados Celsius en el modo de vuelo de crucero, mientras que la mayor parte de la superficie del fuselaje alcanzaba los 300 grados. Para entender la escala, el aluminio comienza a perder resistencia a tan solo 150 grados. Se deforma bajo carga a los 200 y se comporta como un trozo de plastilina olvidado en el alféizar de la ventana en una tarde calurosa de verano a los 300. Construir el avión de aluminio era imposible. Se necesitaba un metal que mantuviera su forma y resistencia a tales temperaturas y que fuera lo suficientemente ligero para no sobrecargar la estructura. La elección era obvia: el titanio. Alrededor del 85% de la estructura del A-12 debía fabricarse con él. Y justo aquí, el programa Oxcart tropezó con una circunstancia que habría sido difícil de inventar a propósito. Los Estados Unidos, a principios de la década de 1960, no extraían titanio a escala industrial. El principal proveedor mundial de este metal era la Unión Soviética, el mismo país sobre cuyo territorio el A-12 debía realizar vuelos de reconocimiento. La Agencia Central de Inteligencia creó varias empresas fantasma en diferentes países. A través de estas estructuras se realizaban los pedidos de titanio soviético, sin indicar el destinatario final y sin dar explicaciones sobre el propósito de la compra. La parte soviética entregaba el metal con puntualidad, en los plazos acordados y sin preguntas innecesarias. ¿Sabían en Moscú a dónde iba a parar ese metal? Hasta el día de hoy no hay una respuesta exacta, pero el dinero era real y los pedidos eran regulares. Se obtuvo el titanio, pero luego resultó que nadie sabía cómo trabajar con él. Las brocas de acero comunes se desafilaban contra el titanio en pocos minutos, y los fluidos refrigerantes y lubricantes estándar a base de cloro reaccionaban con el metal, dejando microfisuras invisibles al ojo, pero fatales para la estructura bajo carga. Al principio, los ingenieros no entendían por qué un lote de piezas pasaba las pruebas y el siguiente no. La solución resultó ser inesperada. Las piezas fabricadas en verano fallaban con mucha más frecuencia que las fabricadas en invierno. Se descubrió que el suministro de agua municipal de Burbank contenía más cloro para la desinfección en verano, una práctica municipal estándar. Este cloro entraba en contacto con las piezas de titanio durante el proceso de lavado. Esas marcas microscópicas eran suficientes para que el metal comenzara a destruirse desde el interior, por lo que fue necesario cambiar a agua destilada para todo el proceso de producción. Herramientas, elementos de sujeción, fluidos tecnológicos, todo tuvo que ser desarrollado de nuevo específicamente para este metal.
Scanworks creó de la nada una cultura industrial completamente nueva para trabajar con el titanio en condiciones de absoluta confidencialidad. La estructura estaba lista, pero ahora había que cargarla con algo. El combustible de aviación común se evapora y se descompone al entrar en contacto con la superficie caliente del motor antes de llegar a la cámara de combustión. A una velocidad de Mach 3, la estructura del A-12 y las paredes del sistema de combustible están tan calientes que el queroseno estándar no es combustible, sino un problema. Por lo tanto, se necesitaba un combustible diferente. A principios de la década de 1960, los químicos estadounidenses desarrollaron un compuesto especial, el JP7. Por su aspecto físico, parece agua común, un líquido transparente sin olor penetrante, pero ahí termina toda similitud con algo familiar. El punto de inflamación del queroseno de aviación común es de unos menos 20 grados Celsius, lo que significa que sus vapores se encienden con una chispa accidental incluso en un día frío. El JP7 solo comienza a arder a temperaturas superiores a los 60 grados. Si se arroja un fósforo encendido en un charco de JP7, se apaga. Esto se hizo de manera intencionada para que el combustible permaneciera estable cuando la estructura se calentara en vuelo y no explotara en caso de una ignición accidental en tierra. Los ingenieros lograron la estabilidad requerida, pero al mismo tiempo se enfrentaron a un nuevo desafío. ¿Cómo encender un combustible que es casi imposible de encender? La solución se encontró en la química. Para encender los motores del A-12 y del SR-71 se utilizaba un aditivo especial, el trietilborano. Este es un líquido transparente que se inflama instantáneamente al primer contacto con el oxígeno del aire y se inyectaba en la cámara de combustión justo antes del encendido, prendiendo el JP7 en una fracción de segundo. Al encenderse, el trietilborano producía una llama verdosa muy característica, lo que permitía a los técnicos experimentados determinar el estado del sistema de encendido simplemente por el color del fuego. Cada avión llevaba una reserva de trietilborano para unos 16 encendidos de motor, 8 para cada uno de los dos. Este era un límite estricto. Si se agotaba la reserva, el motor ya no podía reiniciarse en el aire. Pero lo más extraño de este avión no tiene que ver con el combustible, sino con cómo se almacena. En el A-12 y el SR-71 no hay tanques de combustible separados en el sentido habitual. El combustible se almacena directamente dentro de la estructura, entre los paneles del fuselaje de titanio. Este espacio en sí mismo es el tanque. En tierra, a temperatura normal, los paneles del fuselaje no encajan de manera hermética, dejando pequeñas holguras entre ellos. Esto se hizo a propósito. En vuelo, el metal se calienta, se expande, y estas holguras se cierran, haciendo que la estructura sea hermética, precisamente cuando se necesita. Pero antes de despegar, el avión gotea. Los charcos de JP7 debajo de la máquina en la plataforma de estacionamiento eran un fenómeno completamente normal. Los técnicos colocaban mantas absorbentes bajo el fuselaje como algo natural. El A-12 no se cargaba por completo antes de despegar. La máquina se elevaba en el aire con una carga parcial, alcanzaba la temperatura y altitud de operación, y luego se encontraba con un avión cisterna. Solo en el aire, y solo a gran velocidad, el avión se volvía verdaderamente hermético. Un protocolo previo al vuelo de más de 600 puntos, combustible especial, un aditivo de un solo uso y el reabastecimiento en el aire como elemento obligatorio de cada vuelo. Todo esto solo para que la máquina llegara a donde debía y regresara. En la primavera de 1967, un pequeño grupo de A-12 se trasladó a la base aérea de Kadena, en la isla japonesa de Okinawa. Oficialmente no estaban allí, y el personal de la base recibió instrucciones de no hacer preguntas ni anotaciones en los libros sobre la naturaleza de las tareas realizadas. La operación recibió el nombre en clave de Black Shield. El 31 de mayo de 1967, el piloto Mele Bohvodic elevó un A-12 desde Kadena y puso rumbo al norte. En pocos minutos, estaba sobre el territorio de Vietnam del Norte. Altitud, unos 21 kilómetros. Velocidad,
un poco por encima de Mach 3. Desde el suelo, el avión no era visible y casi no se escuchaba. Para cuando los operadores de los complejos de misiles antiaéreos norvietnamitas lograban detectar el objetivo en el radar y realizar el lanzamiento, el A-12 ya estaba saliendo de la zona de impacto simplemente por velocidad. Bogdanovich regresó a la base. Las películas se extrajeron de los equipos fotográficos y se enviaron para su revelado. En un solo vuelo, las cámaras del A-12 captaban una franja de terreno de más de 1.500 kilómetros de longitud. No objetos aislados, sino una franja continua de tierra con resolución suficiente para identificar vehículos e instalaciones. Los analistas en Washington recibieron las imágenes pocas horas después del vuelo. La operación Black Shield continuó hasta principios de 1968, tiempo durante el cual el A-12 realizó 22 vuelos de reconocimiento sobre Vietnam del Norte. En octubre de 1967, ocurrió un episodio que los técnicos de la base de cadena recordarían durante mucho tiempo. El piloto Dennis Sullivan regresó de otra misión y aterrizó normalmente, sin advertencias en el panel de instrumentos ni fallos en los sistemas durante el vuelo. El avión se detuvo en el estacionamiento y los técnicos comenzaron la inspección estándar posterior al vuelo. En la parte trasera del fuselaje encontraron un fragmento de metralla. Un fragmento de un misil antiaéreo soviético S-75 se había quedado incrustado en la estructura. Sullivan no sabía nada de ello, y el sistema de control no había registrado el impacto. La máquina voló a casa con metal extraño en su interior, sin darle al piloto el menor indicio de que algo hubiera ocurrido. El fragmento fue retirado con cuidado, documentado y enviado para su análisis, y el hecho del impacto se clasificó junto con todo lo demás. En enero de 1968, Corea del Norte capturó el barco de reconocimiento estadounidense USS Pueblo, y el A-12 fue redirigido de inmediato para monitorear la situación en la península de Corea. Tras varios vuelos sobre Corea del Norte, se obtuvieron los mismos resultados. Los misiles antiaéreos se perdían en el vacío y el avión regresaba. Sin embargo, en ese mismo año de 1968, el programa Oxcart fue cancelado. No porque el A-12 hubiera dejado de funcionar bien, sino porque mantener dos aviones similares, el A-12 y el ya existente SR-71, resultaba demasiado caro, y el comité de presupuesto optó por la máquina de dos pilotos y equipamiento más potente. Los A-12 se pusieron en conservación, 13 máquinas, ninguna de las cuales había sido derribada jamás. El SR-71 tomó el relevo. Mientras el A-12 realizaba sus pruebas sobre Groom Lake, en los mismos talleres de Skunk ya se estaba construyendo la siguiente máquina. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos observaba el programa Oxcart y pensaba algo como esto: el avión es bueno, pero pertenece a la Agencia Central de Inteligencia, vuela solo y no lleva nada más que equipos fotográficos. Nosotros necesitamos la misma velocidad y altitud, pero en nuestro propio avión, con nuestra tripulación y nuestro equipo de reconocimiento. Kelly Johnson recibió el nuevo pliego de condiciones técnicas hacia 1961 y el trabajo avanzó en paralelo a la operación del A-12, dos proyectos simultáneos, bajo el mismo secreto y en los mismos talleres. El 24th of July of 1964, el presidente de los EEUU, Lyndon Johnson, pronunció un discurso público en el que anunció por primera vez la existencia del nuevo avión de reconocimiento, llamándolo SR-71. El problema era que en los documentos el avión figuraba como RS-71, de las palabras en inglés Reconnaissance Strike, reconocimiento-ataque, y así era como lo llamaban todos los ingenieros y militares que trabajaban en el programa. El presidente simplemente había invertido las dos letras. Nadie corrigió al presidente públicamente, y la Fuerza Aérea modificó discretamente la designación oficial en los documentos para adaptarla a lo que ya se había anunciado al país, por lo que el avión quedó para siempre como SR-71. El 22 de diciembre de 1964, el piloto de pruebas Robert Gilliland elevó el SR-71
en su primer vuelo desde la planta de aviación en Palmdale, California, y la máquina se comportó exactamente como se había calculado. En 1966, el SR-71 entró en servicio en la Fuerza Aérea de los EEUU, con base en Beale, California, donde se ubicó el primer escuadrón y comenzó la preparación de las tripulaciones. Tripulaciones, en plural. La principal diferencia entre el SR-71 y el A-12 no estaba en la velocidad ni en la altitud. En el A-12 viajaba un solo piloto, mientras que en el SR-71 viajaban dos. Detrás del piloto se ubicaba el oficial de sistemas de reconocimiento, cuya tarea era controlar todo el equipo de reconocimiento a bordo: cámaras, radares y sistemas de inteligencia electrónica. El oficial de sistemas de reconocimiento no tenía ventanas. Su cabina estaba cerrada por todos lados, sin ninguna vista hacia el exterior. Usaba el mismo traje de presión que el piloto, ocupaba su asiento y pasaba las siguientes horas dentro de una cápsula metálica a una altitud de 24 kilómetros y una velocidad de Mach 3, mirando únicamente las pantallas de los instrumentos. Afuera, el titanio se calentaba a 300 grados. La temperatura exterior era de unos menos 60 grados, y adentro había instrumentos, controles y un silencio absoluto en el intercomunicador, a menos que fuera necesario hablar con el piloto. Así era el trabajo en el avión más rápido de la historia de la aviación por dentro. Pero para entender lo que le sucedía a esta máquina por fuera, en el aire y bajo carga completa, debemos hablar de física. Una velocidad de Mach 3 no es solo una cifra en el manual técnico, es un estado físico en el que la máquina trabaja al límite de varias restricciones materiales al mismo tiempo. Comencemos con lo más obvio. A velocidad de crucero, el SR-71 vuela aproximadamente 3 veces más rápido que el sonido a esa altitud, lo que equivale a unos 3.400 kilómetros por hora. En un segundo, el avión recorre casi 1 kilómetro. Un viaje entre Moscú y Londres tomaría poco más de 2 horas. Sin embargo, los pilotos en los primeros vuelos notaron algo extraño. Casi no había sensación de velocidad. El horizonte permanecía quieto y la tierra abajo apenas parecía moverse porque estaba demasiado lejos. El avión volaba de manera suave y nivelada, sin sacudidas ni ruidos exteriores, y solo los instrumentos mostraban lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que sucedía era que la estructura de titanio se calentaba de manera desigual. El tren de aterrizaje, los compartimentos de equipos y los paneles del fuselaje se calentaban a su propia temperatura, la mayor parte de la superficie entre 230 y más de 300 grados, y los bordes de ataque de las alas y el cono de la nariz superaban los 400. Debido a este calentamiento, el metal se expandía, por lo que el avión completo era unos centímetros más largo en vuelo de crucero que en tierra. Esto se había previsto desde el diseño original. Los paneles del fuselaje encajaban con holguras intencionadas en tierra y se cerraban herméticamente al calentarse, lo que significa que la máquina literalmente se ensamblaba a sí misma en el aire. El parabrisas de la cabina del piloto, hecho de cuarzo de capas múltiples, se calentaba por fuera a unos 322 grados en régimen de crucero, más caliente que el estaño fundido. El piloto se sentaba a pocos centímetros de esta superficie, pero en la cabina la temperatura era de unos cómodos 20 grados centígrados, ya que el sistema de aire acondicionado manejaba una diferencia de más de 300 grados entre la superficie exterior y el interior. Los propios pilotos pasaban por un procedimiento especial antes de cada vuelo. Una hora antes de despegar, se ponían trajes de presión de gran altitud completos, los mismos que usan los astronautas para las caminatas espaciales, y respiraban oxígeno puro a través de una máscara durante 1 hora para eliminar el nitrógeno disuelto en la sangre. A una altitud de 24 kilómetros, una despresurización de la cabina, sin esta preparación, significaría la pérdida de conocimiento en pocos segundos. El traje se ajustaba de manera individual para cada piloto y se colocaba con la ayuda de 2 asistentes, ya que cerrar todos los sellos y conectores por uno mismo era físicamente imposible. Pero la restricción más severa de esta máquina no estaba en la cabina, estaba en el motor.
En la entrada del compresor del motor, Pratt & Whitney J58, el aire comprimido a gran velocidad se calentaba a una temperatura crítica. Los diseñadores establecieron un límite de unos 420 grados en la entrada del compresor, más allá de los cuales los materiales de los álabes comenzaban a degradarse. Esta temperatura, y no el empuje ni la aerodinámica, determinaba la velocidad máxima del SR-71. El avión podía volar físicamente más rápido, pero el motor habría fallado, por lo que los ingenieros incorporaron este límite intencionadamente en el diseño. Y aun con esta restricción, el SR-71 seguía siendo inalcanzable para todo lo que subiera a su encuentro. Durante sus años de servicio, el SR-71 operó sobre Vietnam del Norte, Corea del Norte, Cuba, Oriente Medio y a lo largo de las fronteras de la Unión Soviética. Cada vez que el avión aparecía en el área de cobertura de los sistemas de misiles antiaéreos, los operadores en tierra hacían lo mismo. Intentaban derribarlo. Nunca lo lograron. Solo sobre Corea del Norte se dispararon más de 218 misiles contra el avión, y ninguno alcanzó su objetivo. Para entender por qué, hay que analizar la geometría de la interceptación. El misil del sistema S-75, el mismo que derribó a Powers en su U-2 en 1960, vuela a una velocidad de unos Mach 3.5 inmediatamente después del lanzamiento. Sin embargo, despega desde el suelo y debe ganar una altitud de más de 20 kilómetros, manteniendo la velocidad suficiente para alcanzar al objetivo. A medida que el misil sube, consume combustible y pierde velocidad, de modo que cuando llega a la altitud de operación del SR-71, su velocidad es significativamente menor que la de lanzamiento, y el SR-71 ya no está donde estaba cuando se disparó el misil. A Mach 3, el avión recorre unos 900 metros por segundo, lo que significa que el misil vuela hacia el punto donde solía estar el objetivo, pero este ya no se encuentra allí. Matemáticamente es simple. El misil llega tarde por unos segundos, y unos pocos segundos, a esa velocidad, se traducen en un fallo de varios kilómetros. La tripulación lo sabía, pero el conocimiento no hacía que la situación fuera menos tensa. El SR-71 llevaba un receptor de alerta de radar, y cuando un operador de defensa aérea en tierra seguía al avión, la tripulación escuchaba una señal, con una señal diferente para el lanzamiento de un misil. La respuesta estándar de la tripulación ante un lanzamiento era simple: activar la poscombustión y aumentar la velocidad. Los pilotos recordaron más tarde que para cuando asimilaban el significado de la señal y comenzaban a reaccionar, ya habían pasado el punto sobre el cual les habían disparado. La velocidad resolvía el problema más rápido de lo que el cerebro podía formular una respuesta. El 28 de julio de 1976, el SR-71 estableció 2 récords mundiales oficiales registrados por la Federación Aeronáutica Internacional. El primero fue el récord absoluto de velocidad para aviones, con motores de reacción de ciclo convencional, con 3.500, 29.56 km por hora, establecido por la tripulación de Eldon George y George Morgan. El segundo fue el récord de altitud en vuelo horizontal sostenido, con 25.929 metros. Ambos récords siguen vigentes hoy en día, casi 50 años después, y ningún avión de producción los ha superado. En todo su tiempo de servicio, ningún SR-71 fue destruido por un enemigo. De las 32 máquinas construidas, 12 se perdieron debido a fallos técnicos o accidentes durante las pruebas, y ninguna por misiles o interceptores. Era un avión físicamente casi imposible de alcanzar. Casi. Los ingenieros soviéticos sabían del SR-71, de su altitud y velocidad, y tenían una idea aproximada de sus rutas, por lo que entendían una realidad incómoda. Un interceptor estándar no podría cumplir con esta tarea. Para interceptar al SR-71 se necesitaba un avión que pudiera subir a una altitud de más de 20 kilómetros, más rápido de lo que el objetivo pudiera escapar, acelerar a velocidades comparables a las de la máquina estadounidense y llevar misiles capaces de operar a esas altitudes y velocidades. La oficina de diseño Mikoyan
abordó la tarea desde otro ángulo. Los estadounidenses eligieron el titanio, ligero, resistente al calor y difícil de procesar, mientras que los ingenieros soviéticos eligieron el acero inoxidable, un metal más pesado, significativamente más pesado, pero la tecnología para trabajar con él se había perfeccionado durante décadas. Las instalaciones de producción estaban disponibles y no se requerían compras al adversario a través de empresas fantasma. Alrededor del 80% de la estructura del MiG-25 estaba hecha de acero, con cerca de un 11% de aluminio y el resto de titanio, donde era absolutamente indispensable. El avión resultó pesado, pero volaba. El primer vuelo del prototipo del MiG-25 tuvo lugar en 1964 y el avión entró en servicio de producción en 1970. Su velocidad máxima oficial era de Mach 3.2 y su techo práctico era de unos 21 kilómetros. Sin embargo, había un detalle que la parte soviética no publicitaba. Aunque el MiG-25 podía alcanzar Mach 3.2, los motores requerían un servicio serio o reemplazo después de un vuelo de este tipo. El límite estructural para preservar la vida útil del motor era menor, alrededor de Mach 2.8, lo que convertía a Mach 3 en un máximo de una sola vez, más que en un modo de operación regular. Todo esto se conoció en detalle en el oeste, después de un evento específico. El 6 de septiembre de 1976, el piloto soviético Viktor Belenko desertó en un MiG-25 y aterrizó en el aeropuerto de la ciudad japonesa de Hakodate. Los especialistas japoneses y estadounidenses tuvieron la oportunidad de estudiar la máquina por completo, desde los motores hasta la aviónica, y las conclusiones fueron inesperadas. Primero, se confirmó el uso de acero en lugar de titanio. Segundo, el radar de a bordo funcionaba con tubos de vacío en lugar de transistores, como los analistas occidentales habían supuesto. Los tubos proporcionaban emisiones potentes, pero hacían que el radar fuera pesado y sensible a las interferencias. Tercero, y este fue el principal descubrimiento, las características de rendimiento práctico del avión resultaron ser un poco más modestas de lo que se creía hasta ese momento. En el oeste, la amenaza de la MiG-25 había sido una de las razones para desarrollar el caza McDonnell Douglas F-15 Eagle, pero el avión real, aunque formidable, no era tan extremo como los analistas habían imaginado a partir de datos indirectos. Esto no disminuía la solución de ingeniería. Los diseñadores soviéticos construyeron un interceptor capaz de operar a altitudes y velocidades que antes se consideraban inalcanzables para un avión de producción, utilizando acero, a tiempo y a un costo significativamente menor que su contraparte estadounidense. Eran dos países diferentes, dos escuelas distintas y dos enfoques diferentes para la misma tarea, y ambos lograron cumplirla. Para 1970, cuando el MiG-25 comenzó a entrar en servicio con las unidades de defensa aérea soviéticas, la situación en el aire cambió. No porque el SR-71 se hubiera vuelto más vulnerable, ya que la física seguía siendo la misma, sino porque ahora la parte soviética tenía un avión que al menos podía hacer el intento, y esto en sí mismo cambió los cálculos en el lado estadounidense. Los operadores de las estaciones de radar terrestres soviéticas habían estudiado muy bien al SR-71 a lo largo de los años de observación, conociendo su velocidad de crucero, su altitud de operación y prediciendo sus tiempos de llegada con gran precisión, ya que el SR-71 no podía realizar giros cerrados a esa velocidad, requiriendo un radio de giro de decenas de kilómetros. Básicamente, el avión tenía un horario. Cuando el SR-71 apareció en la zona de seguimiento, los MiG-25 de servicio despegaban para interceptarlo. El objetivo no era necesariamente derribarlo, sino acercarse al rango de lanzamiento de misiles y al menos obligar a la tripulación del SR-71 a registrar la amenaza. Aquí comenzaba un problema geométrico que ninguna habilidad del piloto del MiG podía resolver. El SR-71 volaba a una altitud de unos 24 kilómetros a una velocidad de unos 3.400 kilómetros por hora,
mientras que el MiG-25, al subir desde el suelo, perdía tiempo y velocidad durante el ascenso. Para cuando el interceptor alcanzaba la altitud requerida, el SR-71 ya se encontraba a decenas de kilómetros más adelante en su ruta. Para llegar a una posición de lanzamiento de misiles, el MiG-25 tenía que ubicarse frente al SR-71 en lugar de detrás de él, lo que significaba despegar con anticipación, con un margen de tiempo, y calcular con precisión el punto de encuentro. Los operadores soviéticos hacían exactamente eso, posicionando a los MiG-25 a lo largo de la ruta del SR-71 para crear una barrera de interceptación. La tripulación del SR-71 veía todo esto en sus instrumentos, ya que el sistema de alerta mostraba que el avión estaba siendo rastreado por el radar del interceptor, y a veces se registraba el lanzamiento de un misil. La respuesta estándar era la poscombustión y el aumento de la velocidad. El misil R-40 que llevaba el MiG-25 fue diseñado específicamente contra objetivos de gran altitud y velocidad, pero incluso este tenía dificultades para fijar y alcanzar a un SR-71 en cursos frontales o de persecución a velocidades tan altas. No hay un solo caso documentado de un SR-71 derribado por misiles de un MiG-25, pero la presencia del MiG tenía un efecto real. Las rutas de vuelo cerca de las fronteras soviéticas comenzaron a planificarse de otra manera. Algunos segmentos que antes pasaban más cerca de la frontera se alejaron. La frecuencia de ciertos vuelos disminuyó y donde antes bastaba con un solo plan de vuelo, ahora se usaban dos. Nadie anunció estos cambios públicamente. Simplemente ocurrieron de manera silenciosa en los planes operativos durante reuniones cerradas. La máquina no podía ser derribada, pero su presencia en ciertas áreas ya no era completamente cómoda, y ese era el objetivo. La solución de ingeniería de acero y tubos de vacío hizo lo que debía hacer, alterando el comportamiento del adversario sin un solo impacto. En 1989 se celebró una reunión en Washington que decidió el destino del SR-71. No lo decidió un enemigo, ni la obsolescencia técnica, ni la falta de misiones, sino el comité de presupuesto. A finales de la década de 190, una sola hora de vuelo del SR-71 costaba unos $85.000, lo que incluía únicamente gastos directos como combustible, mantenimiento, trajes de presión y consumibles, sin tener en cuenta el costo de los propios aviones, el mantenimiento de las bases y el entrenamiento de las tripulaciones. Cada vuelo del SR-71 requería el apoyo de aviones cisterna especializados, KC-135Q, modificados específicamente para el combustible JP-7, y tener un solo cisterna en el aire significaba otra tripulación, gastos adicionales y otro eslabón en la cadena que podía fallar. Además, para ese entonces, los satélites de reconocimiento habían aumentado significativamente sus capacidades. Los primeros satélites ópticos de la década de 1960 tomaban fotografías en película que debía dejarse caer físicamente en una cápsula y recuperarse sobre el océano. Pero a finales de la década de 1980, los sistemas de satélites transmitían imágenes digitales en tiempo real. Un satélite no requería un piloto, trajes de presión, cisternas, ni un protocolo de 600 puntos antes de cada sesión. Aunque lanzar un satélite era costoso, podía volar durante años sin costos adicionales por cada pasada. Los argumentos a favor del SR-71 eran de peso. Un satélite no puede ubicarse sobre un punto específico en pocas horas porque sigue una trayectoria orbital y debe esperar a la ventana adecuada, mientras que el SR-71 podía despegar y proporcionar fotografías de cualquier zona de la Tierra en pocas horas, y la cobertura de nubes no obstruía al SR-71 tanto como a los satélites ópticos. Sin embargo, estos argumentos no prevalecieron. El 26 de enero de 1990, el SR-71 fue retirado oficialmente del servicio en la Fuerza Aérea de los EEUU. 6 semanas antes, el 6 de marzo de 1990, uno de los últimos SR-71 completó un vuelo desde la costa oeste de los Estados Unidos
hasta la costa este, viajando de Los Ángeles al aeropuerto Dulles, en Washington, en 1 hora, 4 minutos y 20 segundos, a una velocidad media de unos 3.400 kilómetros por hora. Este fue un récord para vuelos en esta ruta que sigue vigente hoy en día, establecido por el avión en su camino hacia un museo, el Museo Nacional del Aire y el espacio del Instituto Smithsoniano, donde permanece actualmente. En 1995, el Congreso de los EEUU asignó fondos para reactivar dos SR-71, citando los mismos argumentos de velocidad de respuesta, flexibilidad e independencia de los horarios orbitales. El programa se reanudó y 2 aviones volaron durante otros 3 años antes de ser retirados de forma definitiva en 1998. Durante todo su servicio, de 1966 to 1998, con una interrupción, el SR-71 voló un total de aproximadamente 17.300 horas y ningún avión fue destruido por un enemigo. 32 años, 3 récords de velocidad, más de 1.000 vuelos sin oposición sobre territorios restringidos. Y al final, no fue un misil, un interceptor o un límite técnico lo que lo retiró, sino una línea en un libro de presupuesto. Cuando el SR-71 fue colocado en un museo, muchos escribieron sobre ello como el fin de una era, pero en realidad, gran parte de lo que este programa le dio al mundo ya estaba funcionando en otros lugares y de otras formas. Comencemos con el titanio. Antes del programa Oxcart, el procesamiento industrial del titanio era lento, costoso e impredecible, pero en pocos años, Skunk Works creó una cultura tecnológica completamente nueva para trabajar con este metal, desde herramientas hasta fluidos de fabricación y regímenes de temperatura. Estas tecnologías eventualmente se extendieron más allá de la aviación, y hoy en día el titanio es un material estándar en implantes quirúrgicos, cajas de relojes, cuadros de bicicletas y en las estructuras de los aviones de pasajeros. Cada vez que un cirujano implanta una articulación de titanio, en la base de esa tecnología se encuentra la experiencia adquirida al construir aviones en el desierto de Nevada a principios de la década de 1960. El segundo legado son los trajes de presión. Los trajes de gran altitud desarrollados para los pilotos del A-12 y del SR-71 se convirtieron en la base de los trajes de los astronautas en los programas espaciales, y la compañía David Clark, que fabricó los trajes para los pilotos del SR-71, ayudó más tarde a crear trajes espaciales para las tripulaciones de naves espaciales. El tercer legado, y tal vez el más sutil, es la metodología. Las 14 reglas de Kelly Johnson, bajo las cuales operaba Skunk Works, se convirtieron en material de estudio para programas de ingeniería en todo el mundo, donde principios como un equipo pequeño, autoridad directa, aprobaciones mínimas y máxima responsabilidad se encuentran ahora en los procesos de desarrollo desde corporaciones aeroespaciales hasta compañías de tecnología. El propio Johnson se retiró en 1975, entregando el liderazgo de Skunk Works a Ben Rich, quien pocos años después dirigió el desarrollo del F-117, el primer avión furtivo de producción. Las tecnologías de reducción de firma de radar utilizadas en el F-117 crecieron en parte a partir de la experiencia adquirida con las formas del fuselaje del A-12. Los récords de velocidad y altitud establecidos por el SR-71 en julio of 1976 siguen vigentes casi 50 años después, ya que ningún avión de reacción de ciclo convencional de producción ha volado a más de 3.529.56 km por hora en vuelo horizontal, ni ha mantenido una altitud de 25.929 metros durante más tiempo. Hace unos años, Lockheed Martin anunció el concepto del SR-72, un vehículo no tripulado diseñado para volar a velocidades cercanas a Mach 6, que si se construye, heredará la designación de la misma línea, A-12, SR-71, SR-72. Estas representan 3 generaciones de una sola idea: volar tan rápido que nadie pueda alcanzarte. 32 aviones, ninguno destruido por un enemigo, metal obtenido del país del adversario,
combustible que no se puede encender con un fósforo y una tripulación que volaba más rápido que un misil. Algunas cosas son difíciles de explicar de manera racional, como el hecho de que un grupo de ingenieros en un hangar clasificado al lado de una planta de plásticos construyera un avión cuyos récords siguen vigentes medio siglo después. Quizá fue porque nadie les dijo que era imposible, o quizá porque se lo dijeron y decidieron intentarlo de todos modos. Muchas gracias por ver el video y hasta pronto.